hacer pactos, promesas con aquellos que están alineados a sus mandamientos y estatutos. En su corazón está en tener una relación estrecha con nosotros, con su pueblo. Y más allá de ello, bendecirnos de una manera sobrenatural, con el objetivo principal de que su gloria sea manifestada a través de sus hijos aquí en la tierra. Uno de los primeros pactos que fue hecho por Dios, y quiero dar algunos de ellos, no todo. Uno de los primeros pactos que Dios hizo fue el pacto, dada una promesa a Noé para la familia de él también, que iba a venir un diluvio, pero que también iba a cesar, y que la señal del pacto que nunca más iba a raer a la humanidad de la tierra con agua es el arco iris. Otro de los pactos que podemos nosotros encontrar en la Biblia es del patriarca Abraham, promesa de una gran degeneración de la tierra de Canaán también, que a todas las naciones serían bendecidas a través del linaje de Abraham. Y esta promesa a mí me llama mucho la atención, porque cuando Dios le hace esta promesa al patriarca Abraham, no estaba hablando con una persona de corta edad, con una persona de 20, de 30 años. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, estaba hablando con un hombre y una mujer de edad avanzada. Cuando todo está perdido, cuando todo ya no hay esperanza, ya no hay aquella oportunidad de poder nosotros adquirir o tener esa promesa, la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Yo te quiero decir, amado hermano, no sé cuánto tiempo tú estás esperando, no sé cuánto tiempo tú lo has intentado, yo no sé cuánto tiempo te ha llevado, yo no sé cuántos años tú puedas tener, pero yo te quiero decir una cosa en esta mañana: si Dios lo prometió, Él lo cumplirá en el tiempo de Él. Aun cuando la matriz de Sara era estéril, porque era de avanzada edad, Dios le prometió crear a Abraham una nación grande. Aún de lo imposible, Dios puede hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Otro de los pactos fue el pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, del cual estuvimos predicando el viernes pasado. Dios le promete a Moisés darle las tablas de la ley para entregárselas al pueblo para que las cumpliera, porque el deseo de Dios, quiero decirte en esta mañana, el deseo y el anhelo de Dios es siempre que nosotros busquemos su rostro y estemos en su presencia. Lo que Dios más anhela de su pueblo es que su pueblo le busque, es que su pueblo le adore, es que su pueblo lo pueda honrar en todas las acciones que podamos nosotros realizar. Otro de los pactos, y es en este donde yo me voy a enfocar mayormente en la predicación, fue el pacto que Dios dio a la casa de David. Le hace una promesa que en su trono y en su dinastía sería perpetua para siempre. Hay algo que yo quiero enfatizar en esta mañana. En los pasajes que leímos, nosotros miramos cómo Dios le da las órdenes a Moisés para que le edifique un tabernáculo con el único propósito que el pueblo de Israel pudiera llegar a ese lugar y hacer una asamblea y que todos juntos el pueblo pudieran buscar el rostro de Dios. Y de eso es lo que yo te quiero hablar en esta mañana. Como primer punto, Dios desea hacer un pacto eterno con cada uno de nosotros hoy. Dios está interesado en hacer un pacto eterno con su pueblo. En Éxodo nosotros encontramos que cuando Dios saca al pueblo de Egipto,
Había un lugar especial, separado, en el cual Moisés subía a adorar y a buscar el rostro de Dios. Ese lugar del cual estamos hablando es el monte Sinaí. Ese lugar era el lugar donde Moisés iba y entraba a la presencia del Señor y buscaba su rostro, y era donde Dios lo capacitaba, era el lugar donde Dios lo fortalecía, era el lugar donde Dios le daba la dirección a Moisés. Pero la palabra de Dios dice que cuando Moisés descendía de ese lugar de estar con Dios, era tanta la gloria que Moisés reflejaba en su rostro que tenía que taparse su rostro con un velo, porque la gloria de Dios era manifestada en la vida de Moisés. Yo te quiero decir en esta mañana, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando nosotros llegamos a su casa, cuando nosotros nos rendimos a Dios con todo nuestro corazón, algo va a acontecer en medio de nosotros, algo va a pasar en medio de la iglesia, algo se va a tener que revelar y reflejar en aquellos hijos que buscan a Dios con todo su corazón. La gente va a tener que notar que hay algo diferente en usted, que hay algo diferente en usted, que hemos venido de estar en la presencia del Señor, y que cuando nosotros llegamos, la misma gente tiene que reconocer que la gloria de Dios se está manifestando aquí en la tierra también. Este lugar donde Moisés iba y hablaba con Dios, y la gloria era tan grande que la gente no podía mirar a Moisés, porque el rostro de él reflejaba la misma presencia del Señor. Y ese es el mayor anhelo de nuestro Dios, que nosotros reflejemos su gloria, que la gente reconozca que nosotros hemos venido de estar en la presencia del Señor, que hemos sido revestidos, que hemos sido llenos de su presencia, y que estamos llenos de la gloria de Dios para poder transmitir esta presencia a aquellas personas que aún no han experimentado el poder sobrenatural que nos permite tener nuestro Dios. Pero en el corazón de Dios le da las instrucciones y le da las medidas, le da todas las órdenes a Moisés de crear un templo para que fuera el pueblo y le adorara. Así como nosotros estamos en esta mañana. Dios ha puesto una visión en esta casa, y poco a poco Dios ha ido contestando la visión, porque nosotros hemos creído en lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Nosotros hemos creído en lo que Dios va a levantar en medio de esa banca, porque Dios todavía no ha terminado, porque la gloria de Dios tiene que ser manifestada, porque la presencia del Señor tiene que ser reflejada a través de su vida. Usted tiene que ser un portador de la gloria de Dios, que cuando usted llegue refleje que la luz de Cristo ha estado con usted. Y Dios le dice: hazme un templo, Moisés. Yo deseo estar con mi pueblo, deseo que mi pueblo suba y venga y me adore, que se llene de mi presencia, que estén conmigo, que miren las maravillas que yo he hecho, que miren todo lo que yo he podido hacer para ellos, y aún lo que he hecho hasta este punto es poquito por lo que yo puedo hacer y llegar a ser en medio de ellos. En Éxodo 27, versículos 20 y 21. Dice así, Éxodo 27, versículos 20 y 21, y dice así: y mandarás a los hijos de Israel, le dice, que traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por generaciones. Lo que Dios desea de nosotros es que nosotros podamos arder de la pasión de nuestro Dios todos los días continuamente. Dice: para hacer arder
continuamente las lámparas. Nosotros somos lámparas en las manos del Señor. Nosotros hemos venido en esta mañana a llenarnos de la presencia de Dios. Nosotros hemos venido a recargarnos de la unción del Espíritu Santo en esta mañana para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Pero ¿qué significa tabernáculo? Tabernáculo significa, amados hermanos, sagrada morada de Dios. Pero después de Moisés había un hombre, un varón, que en su corazón nace la idea. Y usted puede denotar aquí la diferencia. A Moisés Dios se lo tuvo que pedir. Pero había un hombre en el cual nace el deseo, nace la inquietud, nace aquella necesidad de construirle un templo, pero ya no de cortinas, ya no de carpa, ya que la presencia del Señor no anduviera de tienda en tienda, sino que dice este hombre: yo quiero construirle un templo a mi Dios de excelencia para renombre de su gloria. Yo te quiero decir en esta mañana, amados hermanos, que todo lo que nosotros hagamos sea con excelencia. Todo lo que nosotros vamos a hacer para nuestro Dios debe de ser de renombre. ¿Para qué? No para que nosotros seamos exaltados, sino para que el Dios a quien nosotros servimos sea glorificado y la gente pueda reconocer que en medio de un pueblo pequeño, en medio de un pueblo grande, pero las cosas que nosotros hacemos, las hacemos con excelencia, porque no son para cualquier persona, son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que nosotros hagamos, pequeño o grande, tiene que ser con excelencia. Su servicio tiene que ser con excelencia. Todo tiene que ser con excelencia para agradar a nuestro Dios. ¿Quién era ese hombre de la que la Biblia describe conforme al corazón de Dios? El dulce cantor Jehová. Estamos hablando del rey David. David era un hombre que sabía lo que era desbordarse con todo su corazón para adorar a Dios. Aún en los momentos críticos de David, no lo hacía parar de adorar a nuestro Dios. Aún en la persecución, en la enfermedad, en el peligro, en el hambre, aún en los tiempos malos, la adoración de David era genuina delante del Señor. Y cuando David reconocía que estaba mal delante de la presencia del Señor, él se desbordaba y desgarraba su alma y clamaba al Señor con todo su corazón. Lo mismo tenemos que hacer usted y yo en esta mañana. Hemos venido no a estar callados. Nosotros somos un pueblo pentecostal. Nosotros somos pentecosteses. Y pentecostés quiere decir que nosotros exaltamos el nombre del Señor. Nosotros no estamos en un funeral. Nosotros estamos celebrando la vida del que vive desde ahora y para siempre. Por eso la palabra del Señor, cuando hicimos la apertura de este servicio, en el último versículo del Salmo 150 dice: y todo lo que respire alabe a Jehová. Yo no sé si tú estás muerto o estás vivo en esta mañana, pero el Señor quiere que nosotros le demos una verdadera adoración delante de Él. Cuando logró traer David el arca del pacto a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, de su misma casa recibió críticas de la manera que danzaba. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces nos preocupamos qué van a decir si me desbordo en la presencia del Señor. Se me va a recorrer el maquillaje, ando en tacones. Tenemos tantos estigmas de que no podemos hacer ciertas cosas porque ¿qué va a pensar el que está a un lado de mí? Quiero decirte, amado hermano, que David no pensaba de esa manera. David no le importaba lo que la gente que estaba a su alrededor pensara, que estaba loco, que era fanático, que algo le había acontecido en su mente. Él adoraba al Dios que lo había sacado de atrás del redil, detrás de las ovejas, y que lo había traído ahora a gobernar a una nación grande como era Israel. Quiero decirte, amado hermano, que cuando tú sabes honrar a Dios en lo poco, Dios te va a honrar también en lo mucho. Y le dijo su esposa: ¿cómo es posible que el gran rey esté danzando de esa manera?
¿Cómo puedes perder la compostura? ¿Cómo puedes perder el protocolo? ¿Cómo puedes tú empezar a danzar de esa manera? Pero eso no lo detuvo David. Eso no impidió que David pudiera exaltar el nombre del Señor y glorificar su nombre. ¿Qué te quiero decir, amados hermanos? Nosotros no somos una iglesia muerta. Nosotros somos una iglesia que hemos sido revestidos de poder y de gracia delante de nuestro Dios. Todo lo que respire tiene que alabar la gloria de Dios. Todo lo que está vivo tiene que reconocer que el Dios que nosotros servimos merece toda la gloria y toda la honra. Y no solamente se queda ahí. Cuando David recibe la palabra por parte de la hija de Saúl, Mical le dice: por cuanto has dicho tal cosa, nunca tendrás hijos. Mire qué tan fuerte es, amados hermanos. Cuando usted se limita de no adorar a Dios, hay cosas que son arrancadas de nosotros. Hay cosas que son quitadas de usted, porque queremos llevar una vida cristiana pasiva. Dios no quiere cristianos pasivos, Dios no quiere cristianos tibios, Dios no quiere hijos tibios, Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Dios, porque tales adoradores anda buscando el Padre que le adore en espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. Y eso usted lo puede encontrar en Juan capítulo 4, versículos 22 y 23. Todo lo que respira tiene que alabar a Dios. Entonces David dice: ¿cómo es posible que el Dios que me sacó de atrás y ahora me tiene gobernando una nación, voy a permitir yo que todo lo que yo he recibido ha sido porque la misericordia de Dios ha estado conmigo? Él continuará viviendo, estando la presencia del Señor en esa condición. No es posible. El Dios que creó todas las cosas, el Dios que hizo a todo ser viviente, el Dios que usted y yo adoramos, merece lo mejor. No merece cosas a mitad, no merece cosas a media, no merece nuestro tiempo a media, no merece venir a la iglesia cuando tengo tiempo, no merece servirle cuando yo quiero voy a servir. El Dios que usted y yo adoramos merece toda la honra y toda la gloria, y merece todo lo que nosotros tenemos, porque aún nuestro aire le pertenece a nuestro Creador. La palabra de Dios dice que formó Dios al hombre y sopló vida. El Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Que el enemigo no te robe el gozo, porque tenemos que alabar a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Número 2. Tienes un corazón, amados hermanos, conectado a la casa de Dios, donde estamos congregándonos para adorar y presentarnos como una ofrenda grata. Como número 2, tienes un corazón conectado en la casa de Dios, donde nos congregamos para adorar y nos presentamos como una ofrenda grata delante de Él. O solo venimos a cumplir, solo venimos a estar ahí en la banca, o en esta mañana vamos a marcar un cambio, vamos a desbordarnos, vamos a alabar, vamos a glorificar, porque la palabra de Dios dice que cuando hay un pueblo que glorifica y honra a Dios, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la presencia del Señor. Y yo creo firmemente en mi espíritu que la presencia del Señor se está moviendo en cada rincón de este lugar, porque desde el momento que nosotros decidimos levantar este ministerio para Dios, es para exaltar y glorificar su nombre, y para que Él pueda ser exaltado en medio de todas las generaciones de la tierra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está conectado a la casa de Dios, donde nos congregamos para adorar y nos presentamos a desgarrarnos como una ofrenda grata delante de Él? Miren lo que sucedió en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 8. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 1 al 8. Y dice así: aconteció, dice, que morando David en su casa, dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas.
Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: cuando hay un corazón dispuesto, vendrá una palabra de parte de Dios para ti. Cuando hay un corazón dispuesto a venir a declarar su alma a la casa del Señor, la palabra no escaseará en tu vida. Vendrá la respuesta de parte del Señor. Vendrá la palabra de refrigerio en tu vida. Vendrá aquella necesidad que tú estás esperando, porque Dios está atento al clamor. Dios está atento a nuestros pensamientos, como lo hizo con David. Nada más David propuso en su corazón, inmediatamente Dios contesta y manda a un hijo de Dios y le dice: dile a David que todo lo que él ha propuesto en su corazón. Yo no sé cuáles son las cosas que tú estás proponiendo para este año, pero yo te quiero decir que si tú tienes tu corazón conectado en la casa donde sos alimentado, donde la palabra no escasea, donde predicamos la palabra tal como es, sin quitarle, y tu adoración está siendo presentada de una manera correcta, Dios contestará tus peticiones, Dios contestará tu oración. Conéctate con el Espíritu Santo, que Él traerá la respuesta a tu vida. Y mira lo que le dice. Dice: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová tu Dios, no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirle: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Miren lo que Dios le pedía a los jueces. Miren lo que Dios y el Espíritu Santo clamaban por un lugar como este que nosotros tenemos, que aún en medio Dios ha mandado esta lluvia de bendición, porque es la misma presencia del Señor que hace llover sobre la tierra y germinar la tierra para que produzca toda semilla que ha sido depositada en ella. Toda palabra que sale de la boca del Señor tiene cumplimiento en la vida de cada ser humano, amados hermanos. Miren, le dice: ya he rogado a los jueces que me edifiquen una casa, pero por lo cual no han contestado. No está en el corazón de ellos, no está ese sentir de buscar la presencia del Señor, de buscar y ir y entregarse de todo corazón. Pero ahora se ha levantado un hombre, ahora hay una persona que ha decidido en su corazón edificarme casa. Yo te quiero decir en esta mañana: siempre habrá uno que, aunque los demás no quieran, aunque el mundo no quiera servir a Dios, no dejemos de buscar a Dios, no dejemos de clamar a Dios, porque Dios se va a manifestar en medio de cada una de nuestras familias. Y mire lo que dice: por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil y detrás de las ovejas, para que fueses príncipe para que mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y me he cortado todos los enemigos delante de ti, y te haré grande nombre, con el nombre de los grandes en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer, amados hermanos, que si estamos sentados en este lugar, no es porque seamos inteligentes, no es porque seamos astutos, no es porque nosotros todos la podemos, no es porque Dios, no, amados hermanos, es porque la misericordia del Señor nos ha sustentado, es porque la gracia de Dios ha dado la vida a cada uno de nosotros, es porque la misericordia de Dios ha traído sanidad. Quizás no estamos completos en nuestra manera de pensar, pero yo te quiero decir con toda certeza que Dios te ha dado lo que tú necesitas hasta este momento.
momento. Pero si tú tienes tu corazón en la casa del Señor y vienes delante de Él con una ofrenda grata a desgarrar tu alma delante de Él, el Señor proveerá, el Señor cumplirá, el Señor contestará, el Señor hará lo que tú estás pidiendo en el tiempo perfecto de nuestro Creador. Cuando sabemos honrar a Dios, Dios sabe honrar a los que le honran. Y no solamente a nosotros, sino a todas nuestras generaciones venideras. Quizás nosotros estamos pasando muchas dificultades, estamos pasando muchos procesos, pero hay una recompensa grande en el cielo para cada uno de nosotros. Ahorita te estoy hablando de promesas y pactos terrenales, pero ya vamos a entrar en lo mejor del mensaje. Más que cosas terrenales, hay algo muy especial que nadie puede ganar con ningún precio, ni oro, ni plata, nada de lo que hay en esta tierra lo puede comprar. Solamente nuestra obediencia, solamente nuestro sacrificio, solamente nuestra adoración, solamente nuestra santificación es lo único que nos puede conectar con el último de los pactos hechos en la tierra, con el último sacrificio hecho en la tierra. Solamente nuestras rodillas, nuestra alabanza, nuestra obediencia nos puede conectar con ese último pacto que fue hecho. Pero antes de entrar ahí, amados hermanos, Dios le dice a David: tú no me vas a construir casa. No es porque, no, tú eres un hombre de guerra, pero no lo harás tú, lo hará un hijo tuyo. Yo te quiero decir en esta mañana que lo que usted como padre no hace, sus hijos lo harán por usted, porque Dios está con ellos. Toda alabanza, todo clamor que levantamos por nuestras generaciones, un día vamos a ver todas esas peticiones cumplidas. No desmayemos, no desistamos, porque vamos a ver la respuesta y las promesas de Dios al tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Y le dice: yo te haré nacer un hijo y le llamarás Salomón. Él edificará casa para mí. Mire lo que dice 1 Samuel 2:30. La pregunta es, amados hermanos, en esta mañana: ¿estamos dando nuestra mejor adoración y todos nuestros recursos a Dios, pues nos estamos limitando en ciertas áreas? Cuando yo te digo que si le estamos dando nuestros recursos, estoy hablando más que dinero, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de reverencia, estoy hablando de santidad, estoy hablando de congregarnos, estoy hablando de servirle a Dios, estoy hablando de otras cosas que Dios prefiere antes que el dinero. Dios prefiere antes que cualquier otra cosa nuestra alma. Dios prefiere nuestra obediencia antes que cualquier otra cosa. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice así: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas palabras eran para el rey Saúl, para el hijo de Cis, aquel que había ido a andar buscando una chivita que se le había perdido. Ahora que Dios lo tenía en gran estima, se le había olvidado quién era Dios en su vida. Había desobedecido a Dios porque Dios lo había levantado. Antes andaba buscando un ternerito, una vaquita que se le había perdido porque era importante para él, pero ahora Dios le había entregado cosas grandes en abundancia. Pero ahora Saúl se había enaltecido, había soberbia, había orgullo, no había obediencia delante de él. Y vino Dios y dice: nunca más haga ya tal cosa. Había dicho antes que en tu casa estaría conmigo perpetuamente. Qué duras son estas palabras, amados hermanos, que podamos escuchar que le aconteció al rey Saúl. Por eso cada uno de nosotros en esta mañana tenemos de cuidar que nosotros estemos entregándole lo mejor
a Dios. Tenemos que entregarle nuestra obediencia, tenemos que entregarle todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu delante de Él. ¿Para qué? Para que nuestra generación esté delante de Dios perpetuamente y nunca sea quitado el nombre de nuestras generaciones en el libro de la vida de nuestro Dios. Cuando nosotros también sabemos honrar a las autoridades dispuestas por Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor, porque muchas personas dicen, no, yo solamente a Dios obedezco. No, mire lo que dice la palabra del Señor. Estoy aquí para que aprendamos y enseñarte como pastor. Mire lo que dice aquí, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es de que, amado hermano, cuando yo le invito a la iglesia, no me reclame a mí, reclámele a Dios, porque yo tengo que dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes. Nuestro interés es que cada uno de ustedes esté buscando a nuestro Dios con todo su corazón, buscando de su presencia, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta, mayormente yo, qué hice con cada una de las personas que estuvieron en la iglesia, que Dios permitió que nos visitaran. Así es de que cuando usted reciba una tarjeta o una invitación, no piense que soy yo, piense que es el Espíritu Santo de Dios que lo está llamando a venir y adorar y a buscar su nombre, para que levantemos el nombre de Dios en alto. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3 dice así: David propone hacerle el templo a Dios y hizo un llamado a toda la nación de Israel que trajeran de todo lo que tenían para edificar la casa del Señor. Y todo el pueblo trajo todo lo que tenía y David también cooperó. Pero lo que me llama muchísimo la atención y lo que compujo mi corazón es lo que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Mire el corazón de este hombre que Dios dice que era conforme al corazón de él. Primera de Crónicas 29, 3 dice así: además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Dónde tenía el afecto David, amados hermanos? En la casa de Dios. Yo he guardado en mi tesoro particular, no en lo que iba a dar colectivamente, sino él había guardado algo escondido. Él tenía algo separado, porque quería que su ofrenda no solamente fuera adoración, sino que también le iba a dar de lo que él había recibido de la mano de Dios, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Dice: yo he guardado mis tesoros particulares, oro, plata, que además de todas estas cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Número 3, es necesario ofrecerle a Dios nuestra mejor ofrenda. Cuando vengamos a la casa de Dios, traigamos nuestra mejor ofrenda. Cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con un corazón dispuesto a recibir. Cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con una expectativa que este día sea un día de milagro. Cuando vengamos a la casa del Señor, vamos a nosotros a creer que nuestras familias van a ser salvas donde quiera que estén. Cuando vengamos a la casa del Señor, creamos que el Espíritu Santo se va a derramar acá y va a haber un avivamiento en medio de nosotros, porque estamos poniendo nosotros nuestra mejor ofrenda. Es necesario, como punto número 3, ofrecerle a Dios nuestra mejor ofrenda. ¿Cómo has traído tu ofrenda en esta mañana? ¿Cómo has traído tu ofrenda? ¿Cómo has traído ese aceite, ese perfume, ese incienso delante del Señor? La palabra de Dios que leímos un ratito atrás dice que en Éxodo 27, versículo 20 y 21, que tenían que traer el aceite de olivo machacado para poner en las lámparas. Estamos llenando nuestras lámparas de aceite, estamos llenándolos de una unción fresca. Hoy estamos ya impuestos a la rutina, a lo mismo va a acontecer. Amados hermanos, cada uno de nosotros de que estamos sentados aquí, somos los provocadores que la gloria de Dios desciende en medio de nosotros.
Eso toca que mueva nuestro corazón hacia la casa del Señor. Salomón, después de haber, amado hermano, terminaron el templo, construyeron el templo, pero antes de ir a inaugurar su templo, Salomón en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 1 al 6, mire lo que hizo Salomón. El templo estaba en construcción, pero Salomón hizo algo que llamó la atención de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice así: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, a jefes de familia, o sea, a nosotros. Y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, su siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kerim Jerim al lugar en el que le había preparado, para que él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció ahí 1000 holocaustos. Es necesario ofrecerle a nuestro Dios lo mejor. Aquí hay una diferencia cuando la Biblia habla de holocausto y sacrificio. Sacrificio, cuando se hacía un sacrificio, parte se quemaba, pero parte se quedaba con el sacerdote. Pero cuando se habla de holocausto, todo lo que se iba a sacrificar y a ofrecer tenía que ser consumido. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que cuando nosotros vengamos a ofrecer algo a nuestro Dios al altar, como lo hizo Salomón, cuando Salomón fue con toda la asamblea y se presentó en el templo del tabernáculo que Moisés había hecho, él no dijo: le voy a ofrecer un sacrificio. No, él dijo: yo voy a ir a la casa, al tabernáculo que el siervo Moisés hizo allá en Gabaón, y voy a llevar un holocausto, no una ofrenda, para ofrecerle al Dios que me lo ha proveído todo, al Dios que me ha dado la vida, al Dios que me ha dado la salud, al Dios que me ha dado mi familia, al Dios que me ha dado la casa, al Dios que me ha dado el auto. Voy a ir a ofrecer una ofrenda grata delante del Señor, pero no una ofrenda a media, sino una ofrenda que Jehová la pueda recibir y que pueda ser consumida en totalidad. Yo no sé si tú estás aquí en esta mañana para ofrecerle una ofrenda en totalidad a Dios, que sea consumida, que sea un olor grato, que ese perfume pueda subir delante de la presencia del Señor. No debemos de quedarnos con nada, sino desbordar toda nuestra adoración y toda nuestra ofrenda delante de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros nos desbordamos, hay cosas que suceden, amados hermanos, porque en lo poquito en nuestras manos son muchas cosas cuando estamos conectados con la mano de Dios. En nuestras manos solamente es algo, pero en las manos del Señor es mucho, y hasta más que lo suficiente, más que lo que necesitamos, porque hemos sabido a honrar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Pero después de eso, no solo ofreció una ofrenda a Salomón, después de que fue y presentó esta ofrenda en el tabernáculo que Moisés había construido, en el momento de inaugurar el templo que él había construido, dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 1 en adelante, que Salomón iba a hacer la dedicación del templo, pero él no quería entrar antes de ofrecer algo que Jehová tomara,
que esa ofrenda que él estaba haciendo, ya más de lo que ya habían hecho, que era construirle un templo, que todo el mundo supiera que había un hombre conforme al corazón de Dios, que había propuesto, que quizás yo no estaba presente, pero sus generaciones estaban levantando la promesa del pacto dado a David por medio de Dios, que sus hijos iban a levantar un templo a Jehová para adorar al Dios de Israel. Yo no sé, quizás nosotros nos quedemos a media, quizás nosotros nos quedemos quizás a 3/4, pero nuestros hijos van a seguir el legado que nosotros estamos construyendo. En el nombre de Jesús, todos nosotros que estamos acá, nuestros hijos continuarán el legado que es servir y adorar al Dios a Dios de Israel. Y dice la palabra del Señor que Salomón fue en esa mañana y llevó con él 1000 novillos y volvió a hacer otro holocausto. La palabra de Dios dice que sucedió lo mismo, que aquel lugar se le reportó la presencia del Señor, que aún los sacerdotes no podían entrar en el templo porque era tanta la alegría en el corazón de Dios, que había un pueblo desbordado, no ofreciendo una ofrenda a media, sino ofreciendo una ofrenda que tocara el corazón de Dios. ¿Cuál es tu ofrenda en esta mañana para entregarle a Dios? Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir al tiempo de Él. Yo sigo esperando las promesas del Señor, pero mientras tanto yo sigo caminando en medio de la aflicción, mientras tanto yo sigo caminando en medio de la prueba, mientras tanto yo sigo caminando en medio de la enfermedad, y mientras tanto yo sigo orando por mis hijos que todavía no llegan a la casa del Señor, mientras tanto yo sigo orando por el familiar que está hundido en la depresión, en la drogadicción. Pero en esta mañana yo quiero ofrecer una ofrenda grata delante del Señor, que Él la reciba completamente, un holocausto, que ese olor pueda llegar delante de Él. Dios no quiere sobra, Dios quiere todo completo de nosotros. Dios no recibe sobra, Dios recibe lo mejor. Dios no quiere lo que te sobra, Dios quiere lo que tú puedes sacrificar para entregarle a Él. Dios quiere todo en totalidad. Pero ahora te quiero llevar al último de los pactos y sacrificios y promesas que Dios nos ha hecho y que estamos esperando toda la iglesia del Señor. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? ¿Cuántos estamos listos cuando esa trompeta suene, reunirnos en las nubes con Él? Esa promesa sigue vigente, todavía no ha sido cumplida, pero nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que estar velando y orando, llenando nuestra lámpara con aceite, velando y orando. No vaya a ser que la iglesia del Señor esté dormida. Yo creo que aquí no hay ningún dormido, aquí todos estamos despiertos, estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, que tenemos que entregarnos en totalidad. Dios no quiere nuestro tiempo a media, Dios quiere todo lo que nosotros poseemos, que se lo traigamos a sus pies. Y te quiero decir esta palabra de parte del Señor: todo lo que nosotros hacemos, te lo digo con convicción y con testimonio, todo lo que tú das para la obra del Señor será multiplicado al 100%. Nada de lo que nosotros entregamos en el servicio, en lo que nosotros damos en la obra del Señor, se queda sin recompensa, sino que Dios es un Dios que multiplica todo lo que nosotros hacemos para su obra. Hechos capítulo 13, versículo 22 y 23. Hechos capítulo 13, versículo 22 y 23 dice así: quitando dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, desde de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Hay una promesa dada para nosotros. Cree tú y serás salva tú y toda tu casa. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando el rostro del Señor, tenemos que traer nuestra mejor adoración, nuestro mejor holocausto, nuestra mejor ofrenda delante del altar de Dios. Y luego, pero la iglesia del Señor, debemos de anhelar la promesa dada por Dios, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle al ministerio de alabanza que pase por este lugar. Y a medida el ministerio de alabanza va pasando, quiero que vaya conmigo y se ubique en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y a medida usted lo va encontrando, se va poniendo en pie. ¿Cómo está tu ofrenda en esta mañana? Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 8, y que lo leamos todos juntos y que nos pongamos de pie a medida. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y si no, aquí va a estar en la pantalla en letras grandes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 8, léalo conmigo, y dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice el 7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Una promesa de parte de Dios, una promesa dada por Dios. El último de los sacrificios fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, pero Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando Cristo vertió su sangre en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y nos hizo a nosotros, dice la palabra del Señor en la carta de Pedro, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Usted es una persona escogida, usted es una persona amada por Dios, porque Él nos amó, nos lavó, nos limpió y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dale un aplauso al Señor para que glorifiquemos su nombre aquí en la tierra. Y mire lo que sigue diciendo: y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y mire cómo termina el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. No lo firma para que esa firma siga vigente, tiene poder. Esa firma está aquí en esta mañana. Dice el Señor, el que es y el que ha de era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amados hermanos, servimos a un Rey poderoso, a un Dios que no se queda con nada, pero tenemos que traer nuestra ofrenda. Yo quiero invitar a toda la familia y también a aquellos hermanos que están solos, que no se quede atrás.